Imagina Jerusalén en los días en que las sombras se alargaban sobre sus muros, mercados silenciosos al caer la tarde, el humo de braseros que apenas calentaban casas angostas, ancianos que debatían junto a la puerta de la ciudad y jóvenes que volvían a sus hogares con el peso de la injusticia en la mirada. En el templo, el altar seguía en pie, pero la piedad había menguado. En los palacios, decisiones se tomaban con oídos sordos y manos ávidas. En ese mundo vivía Habacuc, un hombre que no se contentaba con aceptar el mal como si fuera ley inmutable. Si te quedas hasta el final, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí buscamos entender cómo la palabra responde al dolor humano. Quédate, deja tu like si esto te ayuda, y acompáñanos en esta lectura que busca convertir una queja en fe. Habacuc se distinguía por algo singular. No era un profeta de discursos cómodos ni de promesas fáciles. Su oficio era abrir su boca ante el Señor con la sencillez de quien no calla frente a lo que desgarra al pueblo. Lo hallamos junto a la muralla, a la vera del templo, observando plazas donde la justicia cojeaba. Había visto pleitos resueltos con sobornos, ancianas empujadas a la miseria, violentos que se paseaban sin vergüenza, sacerdotes que preferían su provecho a la voz del altar. Su corazón era como una red llena de piedras, no sabía qué hacer con tanto dolor, y por eso habló. Señor, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? ¿Gritaré violencia y no salvarás? Diría en voz rota como quien pregunta por la fidelidad de la historia. No era blasfemia ni atrevimiento sin reverencia, era la honestidad de quien coloca ante Dios la pregunta que otros esconden. Habacuc no buscaba retórica, buscaba respuesta. La respuesta vino, pero no como la esperaba, porque Dios habló revelando que no habría una intervención en los términos humanos de piedad inmediata. Al contrario, Él levantaría una nación de temer, poderosa y despiadada, para usarla como instrumento de su juicio. Aquellos a quienes Habacuc consideraban verdugos domésticos verían ahora la llegada de un enemigo más terrible, los caldeos, la ciudad que montaba caballos como viento, que extendía su dominio con astucia militar y codicia sin fondo. Que esto queda claro, en el texto sagrado se sostiene que Dios permitió el ascenso de Babilonia como instrumento de castigo sobre Judá. Habacuc recibe la noticia con consternación. ¿Cómo conciliar que el santo use manos impías para ejecutar justicia? Esa es la pregunta que vuelve posible la tensión teológica del libro. Habacuc vio en la visión la lógica divina que no coincide con la moral humana inmediata. Se preguntó por la coherencia del proceder divino. ¿Cómo puede Dios ser justo y sin embargo emplear una nación cruel para castigar a un pueblo que peca? Esa pregunta es el corazón del conflicto, la súplica que se convierte en diálogo. El profeta no guardó silencio. Su segunda queja más íntima fue: ¿Por qué te muestras indiferente a la violencia? ¿Por qué miras sin corregir? Y la voz de la revelación le vino otra vez. Le ordenaron escribir la visión. Le dijeron que la visión tenía su tiempo y que, aunque tardara, no mentiría, que la paciencia requería ojos atentos. El justo vivirá por la fe, fue la verdad que se presentó como un faro en medio de la incertidumbre. Esa sentencia no es una frase suelta, es sostén para quien, frente al misterio del actuar divino, debe elegir confiar y esperar. Tras esa afirmación vino una palabra más concreta, el pronunciamiento contra Babilonia. La Escritura presenta contra ella 5 lamentos, 5 ayes, que describen su modo de operar. Codicia insaciable, violencia sin freno, orgullo que se apoya en ídolos, comercio de vidas y la impunidad como estandarte. Habacuc escucha cada uno de esos ayes y, al hacerlo, comprende que el juicio de Dios no está ciego a la maldad de la herramienta que se empleó. Dios ve y juzga incluso a quien fue usado como instrumento. En la escena, la ciudad personaje de Babilonia aparece como una bestia militar, caballos que riegan terror, carros como viento cortante, ojos que no conocen compasión. Pero al mismo tiempo, la denuncia divina anuncia que la soberbia de los poderosos no queda sin contestación. No es una simple venganza humana, es la justicia que restablece el orden moral del mundo. La lectura prudente del texto muestra que Dios no apologiza a Babilonia. La usa sí, pero la somete a juicio por su propio pecado.
Mientras se despliegan las palabras del juicio, la tensión interior de Habacuc se vuelve más aguda. Él ve la doble cara del drama. Por un lado, la miseria de Judá, por otro, la malignidad de Babilonia. Entre ambos queda la pregunta, ¿cómo vivir siendo justo? Es una pregunta existencial que atraviesa la fe cotidiana. Si la historia no arregla las cuentas de inmediato, ¿cómo sostener la confianza? Es aquí donde la sentencia «el justo vivirá por la fe» se alza como mandato y consuelo a la vez. No es que la fe sea un atajo para evitar la justicia, es la postura con la que el justo resiste la voracidad del mundo y permanece, confiando en la intervención última de Dios. Llegado a este punto, la narración se ralentiza, el paisaje se vuelve interior. Habacuc, que hasta entonces había sido un hombre del exterior, de plazas, murallas y voces, ahora escucha el pulso de su alma. La visión divina le revela que la paciencia del tiempo divino no es negligencia sino don, que quien mira más allá de la inmediatez recibe la luz que sostiene a los justos. El profeta entonces responde con una oración que es canto y súplica, que se alza como testimonio de la fe que no depende de las circunstancias. Este cántico es el corazón lírico del libro. En él aparecen imágenes de montes temblando, de rayos que anuncian la marcha del Señor. De memoria de actos salvadores del pasado, y de una profesión final de gozo aún en la escasez. Era necesario que Habacuc pronunciara estas palabras desde la hondura, para enseñar que la fe es elección consciente cuando todo parece perdido. En la mente de Habacuc resonaban imágenes antiguas, huellas de intervenciones divinas, memorias que la gente contaba ante el fuego, salidas, rescates, señales en tiempos de los padres. En su oración rememoró, sin ostentación ni exageración, episodios que la tradición conservaba. No inventó milagros, recordó lo que el pueblo sabía, que Dios había actuado en la historia. Y al recordar, su confianza se rehizo. No es un escapismo, es la razón práctica de su esperanza. El cántico se hace visible en su cuerpo. Al recitarlo, Habacuc siente la tierra bajo sus pies temblar. Oye en su mente el galoparle caballos que no tienen la última palabra. Ve al Señor como conductor en la tormenta, soberano sobre montes y pueblos. Al concluir, pronuncia lo que ya antes había visto en visión, que, aunque la higuera no florezca y no haya fruto en la vid, aunque falte el alimento y la oveja desaparezca del corral, aún así, él se gozará en el Señor y se alegrará en el Dios de su salvación. Esa alegría no es ingenua, es decidida, puesta en acto en la confianza, en la espera paciente del cumplimiento divino. Para el oyente de hoy, la lección es clara y dura. La vida justa no se sostiene por argumentos intelectuales solamente, ni por comodidad moral, se sostiene por la fe que mira al futuro prometido por Dios. En la práctica, esto significa no rendirse ante la injusticia, no adorar la inmediatez, no buscar atajos éticos. Significa cargar la pregunta y presentarla ante Dios, como hizo Habacuc, manteniendo la fidelidad a la verdad. Incluso cuando la respuesta no llega en el tiempo que esperamos, Dios no abandona su justicia. La predicación que surge de este libro puede articularse en 3 movimientos. Primero, la queja honesta que no oculta nuestro dolor. Segundo, la escucha paciente de la soberanía divina que a veces opera por medios inesperados. Tercero, la respuesta de fe que decide vivir conforme a la justicia de Dios y no según la lógica del triunfo propio. Cada movimiento requiere coraje, hablar con Dios en la primera etapa, resignarse sin resignación en la segunda y escoger la fe activa en la tercera. No se trata de proponer resignación pasiva ante las injusticias sociales. El mensaje de Habacuc confronta la inmediatez de nuestras expectativas y ofrece una alternativa: actuar con responsabilidad, luchar por la justicia en nuestra esfera y al mismo tiempo confiar en la justicia última de Dios. La fe bíblica se acompaña de compromiso. Habacuc no se quedó sentado esperando milagros mientras la ciudad caía en manos de corruptos. Su tarea fue interceder, llamar la atención sobre el pecado y mantener la memoria de la esperanza. En la práctica pastoral, ¿qué significa esto para quien escucha hoy? Implica 3. Nombrar la injusticia, no maquillarla con eufemismos. Esperar con paciencia activa, trabajando por soluciones que avivan la justicia. Y adoptar la confianza que permite la alegría incluso en la privación. Si la higuera no da fruto en tu vida, si la economía flaquea, si una relación se rompe, si la enfermedad se impone, aún puedes decidir regocijarte en el Señor porque la fe no depende de la abundancia, sino de la fidelidad. No es una invitación a la pasividad, es el llamado a una confianza operante que se refleja en la perseverancia.
Volvamos, por un momento, a la escena original. Habacuc está nuevamente junto a la muralla. El viento trae el olor de leña quemada y a lo lejos el rumor de caballos. Él recuerda la visión, la orden de escribir la visión y dejarla clara para que corran los ojos que la lean. Ha aprendido que la claridad del texto es para quienes esperan. Y entonces, en acto de entrega, pronuncia su oración cántico. Aquí, el relato se hace lírico. Es preciso acogerlo como tal, porque en esos versos la teología y la humanidad se funden en una voz templada por la experiencia. Señor, he oído tus hechos, me asombro, tiemblan mis entrañas. Has venido desde el extremo de la tierra, y tu esplendor llenó las montañas. Tus carros cruzaron los valles, los ríos se convirtieron en camino. Grande es tu murmullo en la tempestad. Recordé las obras antiguas, tus acciones de salvación. Mis labios se abrieron en alabanza, aun cuando el hambre amenazaba el cuerpo. En esa voz, Habacuc no busca asegurar bienes materiales, sino confirmar su súplica y su entrega. Habacuc no promete salidas fáciles, promete fidelidad. La oración culmina en una afirmación que tiene fuerza de decisión. Aunque todo cese, aunque falte el pan y decaiga el fruto, me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. No es una frase para repetir sin sentido, es el testimonio de alguien que ha elegido la confianza sobre la desesperación, la alabanza sobre la queja sin límites. En ese giro final se revela la transformación. La pregunta, la duda y la espera han sido moldeadas por la experiencia del misterio divino hasta convertirse en fe operativa. La historia de Habacuc nos deja así una pedagogía para tiempos de crisis. Primero, ser honestos en nuestras preguntas. Segundo, aceptar que las respuestas divinas pueden venir de modos que no controlamos. Tercero, decidir vivir confiando en Dios mientras trabajamos por la justicia. Todo esto bajo la certeza de que la soberanía de Dios incluye tanto la corrección del propio pueblo como el juicio de los instrumentos que Él emplea. Al salir de la narración queda un llamado pastoral. No permitas que la decepción te arranque la capacidad de interceder. Si hoy te duele la corrupción, la violencia, la indiferencia, haz como Habacuc, llévalo a Dios con franqueza. Y cuando la respuesta divina desafíe tus expectativas, recuerda la sentencia que sostiene a los justos: vivir por la fe. La fe. Esa fe no es sentimentalismo, sino resistencia. No es fuga, sino presencia activa donde se puede obrar bien. Que la vida de Habacuc nos inspire a preguntar con valentía, a esperar con paciencia y a confiar con gozo. En tus plazas, en tus reuniones, en tus decisiones cotidianas, la fe que decidió Habacuc se traduce en integridad, servicio y esperanza firme. Si hoy atraviesas una noche larga, trae tus preguntas al lugar santo, no las ocultes. Escucha la voz que puede requerir paciencia, pero que promete rectitud. Y aprende, como el profeta, a regocijarte en el Señor aún en la escasez. Habacuc se aleja de la muralla con las manos todavía temblando por la emoción de la visión y la certidumbre de la palabra. No vuelve a su casa para evadir la ciudad, vuelve para hablar, para enseñar, para arrancar de la lengua de su pueblo una confesión honesta y una esperanza que no se rinde. Esa misma tensión entre ver la realidad tal como es y mantener la fidelidad al Señor es la que quiero dejar clavada en tu corazón como una pauta práctica. 3 prácticas concretas, hermanas y hermanos, nacen de la lección del profeta y se sostienen una en la otra, como columnas que sostienen un pórtico. No son receta mágica, son hábitos espirituales que moldean el alma para vivir en tiempos difíciles. Primera práctica, nombrar con verdad. Habacuc no disfrazó el desastre del pueblo ni endulzó la violencia que lo cercaba. Levantó su voz y su queja ante Dios, expuso la injusticia sin adornos. Tú puedes hacer lo mismo. No minimices lo que duele. Pon nombre a la corrupción, a la mentira, a la opresión. Llévalo al lugar santo de la oración con precisión, no con eufemismos. En la comunidad, eso significa hablar con franqueza delante de los ancianos, acompañar los lamentos del pueblo, permitir que las víctimas cuenten su historia. Nombrar es el primer paso para sanar, porque aquello que no se reconoce no puede ser tratado. Aquello que se esconde se perpetúa. Segunda práctica, esperar con paciencia activa. La espera que propone Habacuc no es una estatua inmóvil, es un ir haciendo, un trabajar en la confianza. Mientras clama, Habacuc también continúa en la obra.
Ora, escribe, canta, se reúne con otros. Esperar activamente es plantar árboles cuyos frutos no veremos de inmediato. Es sostener a los débiles, socorrer al hambriento, ser manos que alivian la carga del cercano. En términos comunitarios, es organizar comidas para los pobres del barrio, acompañar a las mujeres viudas que temen la injusticia, defender la palabra de los oprimidos ante los ancianos y las puertas de la ciudad. Es, en fin, permitir que la fe se manifieste en actos pequeños pero constantes que atestiguan que el pueblo aún cree en la rectitud de Dios. Tercera práctica, elegir la alegría en la fidelidad. Aquí reside el secreto más difícil, regocijarse en el Señor aun cuando la higuera no da fruto. No es optimismo ingenuo, es decisión moral y espiritual. La alegría desafía la lógica del desamor y la cuenta la hace con un criterio distinto, no con lo que se posee, sino con lo que se confiesa. Practicar esta alegría exige memoria, recordar las obras antiguas del Señor, como hizo Habacuc, y expresión, alabanza que corta la espiral de la queja. Celebra en coro, en la casa de reunión, en la cocina con pan austero. Canta la misericordia recordada. Da gracias por las pequeñas señales de vida. Así, la alabanza se vuelve un acto de resistencia contra la desesperación. Estas tres prácticas forman un triángulo que sostiene el caminar de fe. Nombro, espero obrando, me gozo. Cada gesto alimenta al otro. Y en esa dinámica, la comunidad no queda pasiva. Los ancianos de la ciudad, los que se sientan a la puerta para escuchar y juzgar, pueden convertirse en guardianes del lamento y en facilitadores de la acción piadosa. Las familias pueden convertir las mesas en lugares de testimonio y consuelo. Los jóvenes, enseñados a no ocultar sus preguntas, aprenderán a llevar su curiosidad a la presencia divina sin temor a la reprensión. Todo ello sin dejar de exigir justicia donde corresponde, pero sin permitir que la protesta se transforme en amargura que corroe. No quiero con esto frivolizar el dolor. Hay noches largas que convulsionan el cuerpo y la mente. Hay pérdidas que no se reparan en un día. La voz de Habacuc reconoce esto cuando habla del hambre que amenaza el cuerpo. La respuesta no es una promesa de escape, sino una decisión de sostener la esperanza aún en la falta. Por eso la fe de Habacuc es también discipulado. Implica aprender a esperar sin renunciar al llamado de Dios a obrar con rectitud. Aquel que vive por la fe no evita la acción, la enriquece con la confianza de que la justicia última es de Dios. En la práctica pastoral, entonces, formemos comunidades que permitan la queja honesta, que enseñen la paciencia operante y que cultiven la alegría como virtud escondida en la guerra espiritual de cada día. Esto puede tomar formas sencillas: abrir espacios semanales de confesión y lamentación colectiva, organizar grupos que atiendan a los excluidos, formar pequeñas liturgias de agradecimiento que no obvien la realidad, pero que la enfrenten con la confianza en quien salva. Permíteme cerrar este tramo con una imagen. Imagina la calle de la ciudad antigua al amanecer. Habacuc, con su rollo, se apoya en la puerta mientras algunos pasan apresurados hacia el mercado y otros discuten con los ancianos. En ese bullicio, su canto permanece en el aire como semilla. Algunos lo oyen y siguen su camino. Otros se detienen y un pequeño círculo se forma. No es multitud, pero es presencia. Esa semilla, la palabra escrita clara, la oración sincera, el gozo decidido, germinará donde haya tierra dispuesta. Si tu corazón ha sentido resonancia con esta enseñanza, no la guardes como mero consuelo privado. Lleva este trípode de prácticas a tu vecindario, a la casa de reunión. La conversación en la plaza. Enseña a los niños cómo nombrar lo que los lastima. Forma junto a otros un ritmo de espera que actúe cada semana. Haz de la alabanza una disciplina en medio del hambre. Así la memoria del pueblo se mantendrá viva y la justicia de Dios, aunque a veces tarde, no será olvidada. Ahora, si lo permites, seguiremos con una lectura más atenta de los versículos finales del cántico, donde la corporalidad del profeta, su debilidad y su firmeza se unen de modo que podamos encontrar prácticas concretas de adoración y resistencia en nuestras propias casas y asambleas. Miremos ahora cómo el clímax corporal del cántico nos enseña a encarnar la fidelidad. El profeta no escribe desde la distancia, su cuerpo se estremece, sus entrañas se convulsionan, sus huesos tiemblan, la lengua se seca y el temor lo invade. Estas son palabras que hablan de carne y no solo de concepto. La fe en Habacuc no es una noción abstracta que se pronuncia desde la sombra, es una experiencia del cuerpo que reclama prácticas concretas. Primera enseñanza: dar lugar a la sacudida.
Cuando el profeta dice que su cuerpo tiembla, nos autoriza a no ocultar el temblor. En la asamblea, esto puede tomar la forma de espacios donde se permite la palabra rota, el llanto en voz alta, el reclinarse sobre la mesa o la puerta, la mano que aprieta otra mano. No todos los dolores se arreglan con discursos, algunos piden presencia que soporte el temblor sin apresurar la cura. Enseña a los ancianos y a las familias a recibir esta fragilidad sin huir, a recibir el temblor como palabra que hay que escuchar. Segunda enseñanza, la espera en silencio activo. Habacuc habla de esperar en el día del desastre y guardar silencio frente al juicio. Ese silencio no es resignación muda, es postrar el cuerpo en atención expectante. En la práctica, podemos formar vigilias sencillas, encuentros nocturnos en que la comunidad se reúne, apaga el ruido del mercado, se sienta en torno a una lámpara y alterna momentos de silencio con textos leídos en voz baja. En esos instantes, aprender a no llenar todo con palabras se vuelve disciplina espiritual. El cuerpo aprende a aguantar la tensión sin ceder al desespero. Tercera enseñanza, la celebración que toma el cuerpo por asalto. El profeta decide regocijarse en el Señor aunque la higuera no florezca. El gozo no es solo pensamiento, es gesto, la voz que canta, las manos que chocan, los pies que se mueven. En la casa de reunión, haga lugar para una liturgia corporal sencilla, levantar las manos en agradecimiento, sentarse a la mesa con una oración de memoria antes de comer, entonar salmos que los ancianos repitan en coro. Enseña a los niños a aplaudir las pequeñas misericordias de cada día, el pan compartido, el techo intacto, la visita inesperada. La alabanza así incorporada corta la espiral de la queja porque se vuelve hábito del cuerpo, no solo del intelecto. Cuarta enseñanza, la celebración que exalta. La movilidad de la esperanza. Me dará de sus alturas el andar como siervo. Así se cierra el cántico. Y en esa metáfora hay una doctrina de la ligereza espiritual. El siervo no se queda inmóvil ante la ruina, salta, encuentra paso entre peñascos, alcanza alturas desde donde la vista es más amplia. Formar pies como de siervo puede entenderse como entrenar a la comunidad para caminar sobre terrenos inciertos sin perder la vista de lo alto. Prácticamente, ensayar la hospitalidad en lugares quebrados, enviar pequeños grupos a servir en los límites de la ciudad, enseñar a los jóvenes a salir a buscar al errante. No es un éxodo fantasioso, sino la formación de cuerpos ágiles que saben levantar la carga sin doblar la dignidad del otro. Quinta enseñanza. La alabanza y la justicia se tocan en los actos. La corporalidad de Habacuc implica también obras. Alimentar al hambriento, cubrir al desnudo, levantarse ante la injusticia. Las prácticas concretas son sencillas y de ritmo. Una tanda semanal de pan y aceite para quien carece. Un banco común donde dejar ofrendas para quien llega sin nombre. Un grupo que acompaña a los presos y lleve palabra y pan a la puerta de la ciudad. No se trata de programas públicos, sino de costumbres que hagan visible el juicio y la misericordia. Así, la fe no queda en cantos, se traduce en manos que actúan. Sexta enseñanza, memoria corporal. Habacuc invoca las obras pasadas del Señor para sostener la alegría. Por eso, educar la memoria es también educar el cuerpo. Cree una práctica doméstica. Cada sábado o en el día que la comunidad determine, reúnete en torno al fuego o la lámpara y cuenta una historia de salvación. Pasa el rollo o un objeto sagrado de mano en mano mientras cada quien nombra una misericordia reciente. Los ancianos son los custodios de estas narrativas. Sus voces, aunque flaqueen, imprimen en los jóvenes la costumbre de recordar y agradecer, con el gesto de inclinar la cabeza, tomar la arcilla del vaso y alzar el pan. Séptima enseñanza, la liturgia de la esperanza pública. No todo acto de fe debe quedar en lo privado. Reúne a los ancianos a la puerta de la ciudad para leer los salmos que hablen de justicia, no como exhibición de poder, sino como recordatorio comunitario. Organiza en la plaza un breve momento donde alguien nombre las dolencias del barrio y la asamblea responda con ofrendas y acompañamiento. Estas prácticas hacen que la espera no sea evasiva, se espera obrando. Permite que estas praxis sean simples y repetibles. No pidas rituales fastuosos, sino hábitos humildes. Encender una lámpara cada noche de vigilia, compartir un cuenco de lentejas con quien ha perdido la cosecha, afirmar con la mano la frente del pobre mientras se pronuncia una bendición.
Son actos menores que, repetidos, transforman cuerpos y ciudades. Vuelvo a la imagen del profeta en la puerta. Su cuerpo está cansado, sin embargo, su boca se abre en canto. A su alrededor, algunos se detienen. Una mujer joven que hasta entonces había pasado apresurada regresa con su hijo y se incorpora al círculo. Un anciano deja la carga en el suelo y toma la mano del profeta. No hay gran multitud, hay presencia. En esa pequeña congregación se oyen nombres de los que han partido, se cuentan las gracias de la semana y se decide llevar pan a una casa lejana. Un joven se pone de pie y con voz temblorosa propone una vigilia para la próxima noche. Nadie exige grandes promesas, todos aceptan el humilde compromiso. Ese movimiento, un canto, una mano tomada, una promesa simple, es la encarnación de lo dicho por Habacuc. El cuerpo que tiembla aprende a esperar y, desde esa espera, proclama su alegría. No prometa soluciones rápidas a quien tiembla, ofrécele compañía que estructura su cuerpo para la espera. No confundas silencio con pasividad. El silencio bien dispuesto es una forma de hacer vigilia que prepara para la acción justa. Así, en las casas y en la plaza, en la puerta donde los ancianos se sientan, practiquemos la corporalidad de la fe. Lamentar con manos abiertas, esperar en pie, regocijarse en voz alta y caminar como siervos sobre los caminos rotos. Enseña esto a tus hijos con gestos, no solo con discursos. Haz que la memoria se vuelva mancha en las vestiduras de la vida cotidiana, una lámpara encendida, un pan partido, una mano extendida. Mientras el profeta alza otra vez la vista hacia el horizonte, la mañana avanza. Algunos se marchan con sus cargas, otros se sientan a compartir el poco alimento. El canto, que empezó como susurro, toma cuerpo. Y en ese canto se escucha, tenue pero firme, la convicción de quien ha decidido confiar más en la fidelidad de Dios que en la abundancia del tiempo presente. Queda por decir cómo podemos llevar estas prácticas a la formación de quienes guían la asamblea, los ancianos, los maestros, los que enseñan a los niños. Pero antes de entrar en esos detalles, observemos cómo el cuerpo del profeta sirve de lección. La fe no es una actitud intelectiva, sino un modo de existir que se aprende en la cocina, en la puerta, en la vigilia y en el compartir del pan. Con esa certeza en la garganta, la comunidad puede empezar a trazar las disciplinas que sostendrán su esperanza los días venideros. Comencemos entonces por el modo más antiguo y más fiel, el aprendizaje al pie de la puerta. No envíes a los jóvenes a lecciones que se dan en el aire, haz que acompañen a los ancianos cuando éstos se sientan a la entrada de la ciudad. Que observen cómo se inclinan ante los dolientes, cómo guardan silencio cuando conviene y cómo intercalan palabra y gesto. El maestro no es quien sabe más palabras, sino quien ha aprendido a poner las manos en la carne de la necesidad. Así se enseña a bendecir, a repartir el pan, a sostener la lágrima sin apresurarla. Organiza un tiempo. Por meses, un joven irá cada mañana con un anciano, no para escuchar largas lecciones teóricas, sino para actuar junto a él. Que lleven juntos el agua a la casa del enfermo, que vayan a las bodegas donde reposan las reservas, y midan con la misma mano la compasión y la justicia. Que reparen el techo de quien ha perdido la cosecha, y al volver, repasen en voz baja lo que hicieron y por qué. En esa repetición humilde se forma el juicio práctico, distinguir la ayuda que libera de la ayuda que empequeñece, el consuelo que fortalece de la palabra que anula. Instituye la práctica del aprendizaje corporal en la casa. Así como antes dije que, cada sábado, se cuenta una historia de salvación alrededor del fuego, haz que esa misma costumbre incluya un gesto enseñado. Cómo partir el pan por la mitad, cómo colocar la mano sobre la frente del niño y decir una bendición breve, cómo inclinarse para recoger al que ha caído. Ensayar estos gestos en calma prepara el cuerpo para la emergencia. La mano que ya sabe cómo sostener no tiembla ante el verdadero peso del afligido. No pidas perfección, pide constancia. Crea además una escuela de la puerta para los que enseñan en público. No será una academia de palabras, sino un taller de prácticas. Allí se examinará al aspirante en 3 cosas: su paciencia para escuchar, su habilidad para convocar la esperanza sin promesas vanas, y su disposición a ser corregido por sus pares.
Que venga acompañado de 2 testigos, uno de la asamblea, otro del círculo de ancianos, y que pase por un tiempo de servicio, liderar una vigilia, acompañar a un difunto, repartir ofrendas. La autoridad no se dará por tesis brillantes, sino por el sudor de las manos y la calidad de la presencia. Enséñales a los formadores a emplear la memoria como lección viva, que no solo reciten las misericordias del pasado como relatos antiguos, sino que las conviertan en ejercicios. Pedir a cada persona que nombre una gracia reciente, sostener un objeto que remita a esa gracia, repetir la bendición que la comunidad acostumbró. El anciano que olvida que la memoria debe estar encarnada, pronto se vuelve maestro de palabras inútiles. El que enseña a recordar con el cuerpo forma congregaciones que resisten. No desatiendas la formación del corazón en la adversidad. Parte vital del oficio del que guía es aprender a tolerar la decepción. No todos los deseos de la gente se cumplen, no toda súplica es respondida como se espera. Enseña a los formadores a reconocer la tristeza sin dejarse dominar por ella, a nombrarla en voz alta, a entrar en el duelo con los que sufren, y al mismo tiempo a no abandonar la praxis, alimentar a los que quedan, limpiar la mesa, volver a coser la ropa rasgada. La esperanza se sostiene más por manos que actúan que por palabras brillantes. Establece también el modo de corregir con misericordia. Quien enseña será, A su vez, confrontado. La disciplina no debe parecer venganza ni teatro de poder. Cuando un anciano yerra, la corrección será hecha a puerta cerrada, con otros ancianos presentes, y siempre con un plan de restitución. ¿Qué hará para enmendar? ¿Cómo reparará la herida causada? La comunidad no puede delegar la gracia en un solo hombre. Debe ejercer la disciplina como acto de reparación y restauración, no de condena pública. Incorpora el arte de la narración como herramienta formativa. El maestro debe saber contar, no solo recitar textos, sino relatar encuentros donde se perciba la fidelidad de Dios en detalles humildes. Que cuente la vez en que una familia compartió su último cuenco y al día siguiente fueron socorridos por manos que no conocían. Que relate el rumor de una noche de vigilia que transformó el ánimo de un barrio entero. Estas historias enseñan ecos de fidelidad que no se aprenden en el libro. Se aprenden en la piel que escuchó y en la voz que tembló al contarlas. No olvides formar a los que enseñan a los niños. Los más jóvenes requieren señales sencillas. Un gesto para pedir perdón, una canción para la espera, una ofrenda pequeña que sepan dar. Haz que los niños practiquen la cotidianidad de la fe. Llevar una piedra para el altar de la plaza, regar una planta comunitaria, preparar una olla para quien llega sin nada. Enseña por imitación. Los niños aprenden lo que ven, y ver manos acostumbradas a servir forma niños dispuestos a hacerlo. Cuida también del cuerpo del maestro. El que siempre está en vela termina sin voz. Instituye tiempos de reposo. Que los ancianos se reúnan para compartir su comida sin hablar de asuntos pesados. Que algunos días sean destinados a la lectura silenciosa y a la curación mutua. Que nadie cargue más peso del que puede llevar con acompañamiento. La comunidad que protege a sus guías aprende, por añadidura, a protegerse a sí misma. Finalmente, muestra con ejemplo. Una mañana, bajo el mismo cielo que vio al profeta cantar, el anciano Jehú llevó a su aprendiz Mara a la casa de una viuda que tenía escalofríos. No hablaron mucho en el camino. El anciano cargaba la canasta, la aprendiz llevaba una lámpara. Al entrar, Jehú hizo la señal de inclinarse, dejó la canasta en la mesa y tomó la mano de la mujer. Mara aguardó y observó. Vio cómo Jehú no apresuró palabras de consuelo, sino que puso su palma cálida sobre la frente helada. Vio cómo buscó el vaso de arcilla, cómo ofreció el pan partido en trozos pequeños, cómo pidió a la viuda que nombrara lo que necesitaba más. Luego, cuando la mujer calló, Jehú comenzó a relatar una memoria. La semana anterior, otro vecino había sufrido pérdida y la comunidad había respondido con esa misma lámpara y ese mismo gesto. Mara copió el movimiento de las manos, imitó la inclinación de la cabeza y por primera vez sintió que la compasión no era una idea, sino algo que podía hacerse con dedos y pulso.
Ese aprendizaje no fue glorioso ni ruidoso, fue una lección que penetró en los músculos. Cuando salieron, la viuda tuvo más color en las mejillas y, silenciosamente, ofreció al anciano y a la aprendiz un puñado de lentejas. Jehú las aceptó, las guardó en la canasta y en el camino de regreso le dijo a Mara: «No prometas lo que no puedes dar, promete tu presencia». Mara repitió la frase en su mente y la guardó como quien guarda una lámpara. Es así como se forman los que guían, por ver, por hacer, por repetir, por ser corregidos y por descansar. Si mantenemos estas prácticas sencillas y constantes, la asamblea no dependerá de discursos magníficos, sino de cuerpos que saben esperar, bendecir y acompañar. Y entonces la fidelidad de la comunidad será, cada día, algo visible en las manos que se extienden y en las mesas que se abren.